Bienvenidos a este vídeo que va a ser el primero de una serie para tratar cómo analizar los datos de forma estadística de los estudios de estabilidad de medicamentos. Hablaré sobre criterios como la extrapolación, pullability, matrixing, bracketing, análisis de tendencias y muchos otros. Los medicamentos deben tener asegurada la calidad, la seguridad y la eficacia desde que se fabrican hasta su último día de caducidad. Debemos, pues, ser capaces de, en el momento de poner un lote en el mercado, estar seguros de que va a llegar hasta el final de su caducidad con las cualidades que se le esperan. Los aspectos normativos quedan muy bien definidos en la norma ICH Q1E, que concretamente se denomina Evaluación de los datos de estabilidad, y fue lanzada unos meses después de la segunda versión de la Q1A, que trata precisamente el tópico de forma general de estabilidad de medicamentos. Todas estas palabras que veis pasando por la pantalla se citan en algún momento en esta norma y vamos a tratar cada una de ellas. El modelo matemático principal que vamos a emplear es el desarrollado por el señor Arrhenius, que veis en esta foto. Dicho modelo establece que el ratio de degradación denominado K es igual a una constante que es propia del producto y para las condiciones de test en particular, multiplicada por una función exponencial en la que cuenta con la energía de activación propia de la reacción de degradación, la constante universal de los gases y la temperatura en grados Kelvin. Si tomamos logaritmos neperianos de todos los elementos de esta ecuación, conseguimos linearizar dicha ecuación, es decir, obtener una expresión que equivale a una línea recta. Esto nos va a permitir no solamente tratar de una forma más sencilla, con regresión lineal, sino que además podemos llegar a conocer cuál es esa energía de activación, multiplicando la pendiente de esa línea recta por la constante R. Pero antes de entrar en modelos matemáticos, vamos a ver cómo despejamos alguna de las pegas que aparenta tener este sistema. Una de ellas bien clara. ¿Por qué empleamos tan pocos lotes? Generalmente 3. ¿Hay algún sustento estadístico para ello? Y por otro lado, ¿es lícito extrapolar fuera del rango bajo estudio para determinar la fecha de caducidad? Realmente no sabemos qué pasa más allá de donde hemos estudiado y podríamos tener problemas de linealidad. Una de las premisas del modelo lineal es precisamente que se mantenga la misma variabilidad durante toda la historia, desde el primer punto hasta el último de ellos. ¿No puede ser este otro punto flaco de este sistema de cálculo? En definitiva, ¿podemos confiar en nuestros estudios de estabilidad desde un punto de vista estadístico? Afortunadamente sí, y esto es debido a dos factores. Uno de ellos es la comprensión del mecanismo de degradación, es decir, esa ecuación linearizada de Arrhenius. Y por otro lado, podemos asumir sin grandes riesgos que la variabilidad es realmente estable, lo que se conoce en términos estadísticos como homocedasticidad. Esto último tiene que estar asegurado desde la estrategia de control y la validación del proceso, puesto que ambas actividades se han orientado a la seguridad de que todo lote es uniforme. Por lo tanto, no haría más que repetir un test de uniformidad de contenido a término de caducidad y hacer una comparación de la variabilidad de la desviación estándar encontrada a tiempo cero y a final de caducidad. Si regresamos ahora por un momento a nuestro marco normativo, el ICH Q1E, veremos una palabra que quizás no nos es muy familiar. Se trata del pullability. Vamos a ver qué es esto y cómo se comprueba. Una vez que obtienes la regresión lineal para cada uno de los lotes que tienes en cuenta en tu estudio, observarás que no son exactamente igual. Puede haber pequeñas diferencias en las pendientes y también en la intersección. Pullability se trata precisamente de verificar esto, puesto que si no se hace correctamente, el estudio completo de estabilidad que queda comprometido podría no ser válido. Y bien, la ICH nos dice que tengamos en cuenta este criterio y además qué método vamos a emplear. Se refiere al ANCOVA. Sin embargo, no da detalles de cómo emplearlo, así que hablaremos un poco más en detalle. Por si no te resulta familiar esto del ANCOVA, no se trata más que el análisis de la varianza tradicional, pero utilizando en este modelo una covariable, es decir, una variable continua. De modo que tenemos un factor, que es el lote, y una covariable continua, que es el tiempo. Para que los resultados de distintos lotes sean agrupables, deben darse dos condiciones.
Una de ellas es, tras ejecutar este ANCOVA, observar si la interacción resulta estadísticamente significativa para un nivel de significación estadística de 0,25, tal como establece la ICHQ1E. En este caso podemos asignar si la pendiente de dicha recta se asumen como equivalentes o no. Y la segunda condición que debe cumplirse es que la intersección de dichas rectas con el eje Y, es decir, la constante de las ecuaciones de regresión, no difieran significativamente entre sí. Resumamos ahora gráficamente. No podemos aplicar pullability cuando el valor de la interacción entre el tiempo y el lote es más pequeña que 0,25. La imagen que tendremos será como la que se muestra en pantalla, dos líneas que se cruzan. Dicho de otro modo, si las líneas son prácticamente paralelas, y esto sucederá cuando la interacción entre el tiempo y el lote sea mayor que 0,25, sí podremos aplicar pullability. Pero no olvidemos la segunda condición, puesto que deben cumplirse ambas. No podemos aplicar pullability, aunque tengamos una interacción no significativa, si las intersecciones con el eje Y son significativamente distintas, es decir, dos líneas paralelas pero que están alejadas. En esta tabla tenemos los tres gráficos, el valor de la interacción, si la pullability es posible o no, y la decisión que tomaremos en cada caso. Y recuerda, solamente el tercero de ellos es el que permite agrupar lotes. Si los agrupas cuando no debes hacerlo, pones en riesgo tu estudio de estabilidad. Y bien, suponiendo que podemos agrupar nuestros lotes, vamos a ver cómo obtenemos ese módulo de regresión. Y lo veremos con un ejemplo real. Estamos mostrando ahora 4 lotes y sus resultados a distintos momentos del tiempo. Y también las regresiones lineales que obtendríamos al tratar cada uno de ellos por separado. Ejecutamos ahora ANCOVA. Yo estoy empleando en este caso Minitab. Y lo que obtienes es, para cada fuente de variabilidad, para cada factórico variable, su p-valor. Se trata de ver que este p-valor sea más pequeño o más grande que 0,25 para el caso de la interacción tiempo-lote. En este caso es 0,315, mayor que 0,25. Por dicho en otras palabras, al no existir dicha interacción, podemos agrupar los datos para obtener un único modelo, siempre y cuando se cumpla la segunda premisa que ahora vamos a considerar. De nuevo, echando una ojeada a la salida de Minitab al ejecutar ANCOVA, observamos que el factor lote sí muestra p-valores significativos. Esto implica que al no cumplirse la segunda premisa, el criterio de pullability no es aplicable. Tendremos distintas rectas con la misma pendiente y distinta intersección. Cuando no se cumple el criterio de pullability, implica que no podemos juntar todos los resultados de distintos lotes para hacer un único modelo. Pero esto no implica que nuestro estudio haya fracasado. El criterio que se toma en este caso es el peor caso de todos ellos. Es decir, de las 4 líneas de regresión obtenidas en este ejercicio, se mira aquella que muestra una caducidad más pronta. En este caso, corresponde a una caducidad de 38,4 meses. O dicho de otra manera, podríamos registrar este medicamento con una caducidad de 3 años. Y hasta ahora hemos asumido la linealidad, es decir, que la regresión siempre es una línea recta y que los datos se ajustan bien. Pero podría suceder que no. ¿Qué deberíamos hacer en este caso? Bien, para no alargar demasiado este vídeo, te lo contaré en el siguiente. Hasta pronto.